La enseñanza más contradictoria que Rudolf Steiner transmitió a los estudiantes que buscaban un despertar espiritual con la esperanza de encontrar inmediatamente estados elevados de conciencia y visiones beatíficas de realidades trascendentes fue que el auténtico camino hacia la iluminación no comenzaba con la ascensión a la luz, sino con el inevitable descenso a la oscuridad interior, donde uno se veía obligado a enfrentarse a lo que él llamaba el guardián del umbral, una figura que apareció precisamente cuando las prácticas meditativas habían disuelto las barreras entre el consciente y el inconsciente, lo suficiente como para permitir que los contenidos de las sombras psicológicas reprimidas emergieran a la plena conciencia, exigiendo reconocimiento e integración antes. Cualquier progreso adicional hacia dimensiones espirituales más elevadas podría ocurrir con seguridad. Esta impactante inversión de la narrativa popular de la espiritualidad, donde la gente imaginaba que la meditación traería progresivamente más paz, claridad y un sentido de conexión divina, sin reconocer que primero vendría un periodo intensificado de confrontación con los demonios internos, fue una fuente de confusión y decepción para muchos practicantes que interpretaron la aparición de pensamientos perturbadores, emociones turbulentas e impulsos oscuros durante la meditación como una señal de que estaban haciendo algo mal o que las prácticas estaban fallando, cuando en realidad estaba sucediendo exactamente lo contrario. Las prácticas estaban funcionando perfectamente, sacando a la superficie material psicológico que se había mantenido enterrado en el inconsciente a través de años de represión y negación, pero que ahora tenía que ser procesado conscientemente para que ocurriera una transformación genuina, en lugar de que la persona simplemente agregara una nueva capa de identidad espiritual sobre las viejas estructuras del ego que permanecerían intactas, operando de acuerdo con los mismos patrones destructivos, solo disfrazados bajo vocabulario esotérico y realización de prácticas que no penetraban las profundidades donde tuvo lugar el cambio real. Steiner vio esta fase de confrontación de sombras no como un fracaso del desarrollo espiritual, sino como una primera etapa esencial e inevitable que todos deben atravesar si quieren buscar un despertar auténtico en lugar de una simulación superficial, que era mucho más común porque era mucho más cómodo permitir que el ego permaneciera intacto, mientras uno adquiría una nueva identidad como buscador espiritual, que podía usarse para sentirse superior a otros, que no estaban en el camino, sin reconocer que esta actitud de superioridad era precisamente evidencia de que el ego era más fuerte que nunca, simplemente operando a través de una máscara nueva y más sofisticada. La razón profunda por la que primero se debe enfrentar la oscuridad antes de que pueda surgir la luz auténtica tiene sus raíces en la comprensión de Steiner de la estructura de la conciencia humana, donde el ego funcionaba como un velo que bloqueaba la percepción directa de la realidad espiritual, que siempre estaba presente como fundamento de la existencia, pero que permanecía invisible mientras la identificación con el ego era completa e incuestionable. Para que el velo del ego se disuelva y permita que la luz interior brille, uno debe primero reconocer el alcance total del autoengaño sistemático que uno había empleado para construir y mantener estructuras de identidad basadas en narrativas selectivas sobre uno mismo que convenientemente ignoraban aspectos problemáticos del carácter al proyectarlos sobre otros o racionalizarlos como excepciones justificadas en lugar de patrones que revelan verdades incómodas sobre la naturaleza real. Este reconocimiento del autoengaño sistemático pasaba necesariamente por el enfrentamiento con la sombra, porque la sombra era precisamente el depósito de todo lo que el ego había rechazado como inaceptable y que por lo tanto operaba de manera autónoma en el inconsciente causando problemas a través de múltiples mecanismos. Proyecciones donde las cualidades negadas en uno mismo eran vistas exageradamente en otros, provocando reacciones emocionales desproporcionadas. Actuaciones donde los impulsos reprimidos encontraban expresión a través de conductas que la persona no reconocía como motivadas por aspectos negados, formación de síntomas donde los conflictos psicológicos no resueltos se manifestaba como problemas físicos o emocionales que parecían provenir de una fuente externa, pero que en realidad eran expresiones de una división interna entre aspectos aceptados y rechazados del yo. Solo cuando la sombra fue llevada plenamente a la luz de la conciencia, reconociendo todos los aspectos negados como partes de la totalidad que deben integrarse en lugar de enemigos que deben ser destruidos, se pudo trascender la identificación con el ego que se definió a sí mismo mediante el rechazo de la sombra, permitiendo que emergiera una identidad más profunda que abrazara la paradoja de ser simultáneamente luz y oscuridad, divino y humano, perfección potencial e imperfección real, sin la necesidad de negar ningún polo identificándose exclusivamente con otro.
El guardián, que apareció como una personificación concentrada de toda la sombra colectiva acumulada a lo largo de la vida. Las vidas anteriores individuales y múltiples no eran una entidad externa que Steiner inventó como metáfora pedagógica, sino un fenómeno objetivo que un investigador espiritual capacitado podía percibir claramente como una forma energética que se materializaba en percepción interna cuando la conciencia expandida a través de la meditación profunda alcanzaba frecuencias donde los contenidos inconscientes se volvían accesibles a la observación directa en lugar de permanecer velados como lo estaban. En un estado de vigilia ordinario, donde las barreras entre el consciente y el inconsciente permanecían firmemente en su lugar, protegiendo al ego de la confrontación con aspectos que amenazaban la autoimagen establecida. Esta figura asumió apariencias drásticamente diferentes para cada individuo, moldeada precisamente por la naturaleza específica de la sombra individual que refleja una historia única de represiones, negaciones y proyecciones que caracterizaron mecanismos de defensa particulares desarrollados como respuestas a traumas y heridas específicos de la biografía personal. Una persona cuya estrategia dominante era reprimir la ira para mantener una imagen de ser gentil y controlado a través del guardián. Como un monstruo de furia destructiva que revela la violencia que inconscientemente quería infligir, pero que civilmente reprimió por miedo a perder el control por completo. Si se le permite cualquier expresión, una persona que cultivó una identidad de ser espiritualmente avanzado y humilde a través de un tirano arrogante que despreciaba a todos como espiritualmente inferiores, revelando un orgullo inflado que operaba bajo el barniz de humildad performativa. Una persona que se enorgullecía de ser racional y en control a través de una criatura de emociones caóticas, que revelaba una vida emocional reprimida que no había desaparecido a través de la negación, sino que operaba de manera autónoma causando problemas a través de somatizaciones y explosiones inesperadas. Una persona que mantenía una imagen de ser sexualmente puro y por encima de los deseos carnales a través de forma grotesca de lujuria ilimitada, que revela una sexualidad distorsionada por la represión que, cuando se la niega, se vuelve compulsiva en lugar de integrarse conscientemente como una fuerza vital natural que todos poseen y que, cuando se acepta, puede canalizarse creativamente. La función esencial del guardián como prueba final antes de que se le concediera el acceso a la percepción supersensible era verificar sin piedad que una persona había desarrollado suficiente autoconocimiento para reconocer sus propias proyecciones y distorsiones perceptivas, porque ver las realidades espirituales a través de filtros de sombras no reconocidas, inevitablemente, distorsionaba las percepciones de maneras que confirmaban los prejuicios existentes, en lugar de revelar verdades objetivas, que podían contradecir las creencias establecidas y especialmente que desafiaban las narrativas reconfortantes sobre la propia evolución que el ego mantenía para protegerse contra el reconocimiento de mediocridad que era una condición compartida. Pero a nadie le gustaba aplicárselo a sí mismo. Una persona que negara su propia capacidad de crueldad interpretaría los encuentros con seres espirituales a través de este filtro, viendo solo bondad absoluta en algunos y solo malevolencia pura en otros, proyectando una división interna no reconocida en el cosmos externo, creando una cosmología dualista del bien contra el mal que reflejaba una división psicológica interna en lugar de una realidad espiritual más compleja, donde la luz y la oscuridad eran polaridades complementarias de una totalidad. Una persona que no reconociera su propio orgullo espiritual interpretaría experiencias trascendentes como confirmaciones de un estatus especial que lo diferenciaba de los demás. Masas no iluminadas, en lugar de reconocer que el acceso a las dimensiones espirituales era un potencial universal disponible para cualquiera que estuviera dispuesto a hacer un trabajo preparatorio y que no confería superioridad, pero conllevaba responsabilidades éticas para usar la percepción ampliada al servicio del bien colectivo. La persona que reprimiera los deseos materiales y los placeres sensoriales vería las dimensiones espirituales a través de una lente de escapismo donde lo trascendente se valoraba a través de denigrar lo inmanente, creando una jerarquía artificial donde lo espiritual era superior a lo material, en lugar de reconocer que ambas eran expresiones de una realidad única, que se manifestaba en diferentes niveles de densidad que eran igualmente importantes y deben integrarse, en lugar de elegir uno rechazando a otro. La experiencia típica de confrontación con el guardián, tal como la informaron numerosos practicantes que siguió Steiner, siguió un patrón característico que comenzaba con una sensación creciente durante las meditaciones de que algo estaba emergiendo de las profundidades de la psique, una presencia que inicialmente era vaga e indefinida, pero que gradualmente se consolidó en una forma perceptible,
que tenía la cualidad de ser objetiva y autónoma en lugar de una mera imaginación que uno podía controlar o disolver a voluntad. Esta percepción no se producía en el mundo físico externo, donde otros podían ver, sino en una dimensión interna de conciencia expandida que era tan real como la percepción sensorial ordinaria, pero que operaba en diferentes frecuencias accesibles solo cuando la conciencia se refinaba para a través de prácticas sistemáticas que disuelven la identificación con el procesamiento mental ordinario. Cuando la figura finalmente cristalizó completamente frente a la percepción interna, la reacción emocional fue invariablemente intensa, mezclando horror al ser confrontada con aspectos más oscuros de la propia naturaleza, concentrados en una sola forma, fascinación mórbida por finalmente ver objetivado lo que siempre había sospechado que existía, pero que había logrado mantener fuera de la conciencia ordinaria, y especialmente el reconocimiento visceral simultáneamente negado e innegable de que se estaba mirando a sí misma de una manera que revelaba la verdad que el ego había trabajado incansablemente para ocultar a través de años de autoengaño sistemático, empleando racionalizaciones sofisticadas, proyecciones convenientes y especialmente cultivando narrativas selectivas sobre la propia bondad que ignoraban evidencia contradictoria o interpretaban ambigüedades de maneras que confirmaban creencias establecidas acerca de ser una persona fundamentalmente buena, que ocasionalmente cometía errores justificables en lugar de reconocer patrones consistentes que revelaban aspectos problemáticos del carácter que operaban regularmente, pero que se mantenían invisibles a través de una falta deliberada de prestar atención o minimizando el significado cuando era imposible ignorarlos por completo. La secuencia de reacciones emocionales que uno atravesó durante la confrontación inicial con Guardian siguió un patrón que Steiner observó repetidamente. Primero fue una negación conmocionada al tratar de argumentar que las revelaciones eran falsas o exageradas, negarse a aceptar que los aspectos mostrados eran en realidad partes de uno mismo. Luego fue ira al proyectar la responsabilidad sobre los demás o las circunstancias, tratando de mantener la narrativa de ser una víctima inocente, en lugar de reconocer la propia contribución a patrones problemáticos. Luego fue la negociación, el intento de negociar la preservación de algunas ilusiones favoritas a cambio de abandonar otras menos importantes, como si uno pudiera elegir selectivamente qué verdades aceptar. Seguido de desesperación, cuando la magnitud total del autoengaño se volvió ineludible, sintiendo que si la verdad era tan devastadora entonces la transformación era imposible, y solo eventualmente después de trabajar a través de estas reacciones defensivas surgió una aceptación genuina donde uno reconocía, sin racionalización, que las revelaciones eran verdaderas y que el verdadero trabajo solo podía comenzar ahora que se conocía la verdad completa sobre el punto de partida actual, en lugar de oscurecerse por reconfortantes ilusiones de estar más avanzado espiritualmente de lo que realmente se estaba, según los criterios que importaban de la transformación demostrable del carácter en la vida cotidiana, en lugar de simplemente la ejecución correcta de prácticas o la adquisición de conocimientos esotéricos que podrían realizarse sin una penetración genuina en las profundidades donde tuvo lugar el cambio. El trabajo esencial que tuvo que realizarse durante y después de la confrontación con el guardián no fue simplemente reconocer los aspectos revelados agregándolos al inventario mental de características, sino transformar las relaciones fundamentales con los aspectos oscuros, desde un juicio severo que los rechazaba como inaceptables hasta una aceptación compasiva que los reconocía como partes de una totalidad desarrollada en respuesta a heridas y necesidades que merecían comprensión en lugar de condenación, que solo profundizaba la división interna al empujar los aspectos hacia niveles más profundos del inconsciente, donde operaban aún más destructivamente. Cuando una persona podía mirar la ira revelada por Guardian y reconocer que se había desarrollado como una respuesta protectora a injusticias experimentadas que nunca fueron procesadas adecuadamente, en lugar de verla simplemente como un fracaso moral, la compasión comenzó a surgir permitiendo una relación diferente, donde la ira ya no era el enemigo a suprimir, sino una energía que, cuando se reconocía conscientemente y se canalizaba deliberadamente, podía servir para propósitos importantes de establecer límites saludables que defendieran los valores que importaban. De manera similar, cuando uno podía reconocer que el miedo mostrado por Guardian se había desarrollado como un mecanismo de supervivencia que protegía de peligros reales o percibidos en lugar de simplemente cobardía, cuando uno podía reconocer que el deseo sexual era una fuerza vital natural que todos poseían en lugar de ser una impureza moral,
Cuando uno podía reconocer que el orgullo era a menudo una compensación por profundos sentimientos de insuficiencia, en lugar de pura arrogancia, entonces estos aspectos podrían integrarse conscientemente en lugar de permanecer en las sombras, operando de forma autónoma, causando problemas a través de proyecciones y actuaciones que la persona no reconocía como procedente de partes negadas de sí misma. La transformación progresiva de The Guardian, que se produjo cuando una persona trabajó honestamente a través de múltiples confrontaciones en estados meditativos profundos durante semanas o meses, no fue la eliminación de aspectos revelados como si pudieran ser extirpados, sino más bien integración, donde los aspectos que fueron negados fueron reconocidos y puestos bajo control consciente, donde podrían ser dirigidos de manera constructiva en lugar de operar compulsivamente. A medida que este trabajo de integración avanzaba a través de un diálogo interno compasivo con aspectos oscuros que indagaban sobre sus orígenes y necesidades en lugar de simplemente condenarlos, la apariencia del guardián cambió literalmente de una figura aterradora que bloqueaba el paso a una presencia menos amenazante, y eventualmente se alió o incluso se disolvió por completo, cuando los aspectos que representaba estaban suficientemente integrados y dejaron de existir como una entidad separada porque habían sido devueltos a la totalidad consciente de la personalidad, donde ya no se proyectaban como otros internos, sino que eran reconocidos como energías que, cuando eran aceptadas y dirigidas, contribuían conscientemente a la fuerza y la plenitud del carácter, que operar destructivamente en la oscuridad de la negación. El significado más profundo de no toda la luz viene primero, que Steiner enfatizó repetidamente, fue que la luz que llegaba antes de que se enfrentara a la oscuridad era a menudo la luz falsa de la inflación espiritual, donde uno experimentaba estados elevados a través de prácticas, pero los interpretaba como signos de evolución especial, en lugar de reconocer que los estados elevados eran efectos predecibles de técnicas aplicadas correctamente, que no conferían un estatus superior, pero traían responsabilidades para usar la conciencia expandida éticamente, y que esta luz falsa del ego espiritual era más peligrosa que la oscuridad honesta porque creaba la ilusión de progreso, mientras fortalece las estructuras del ego que deberían estar disolviéndose. La luz auténtica que surgió después de la confrontación con la oscuridad tenía una cualidad completamente diferente de humildad, que reconocía las imperfecciones compartidas en lugar de la arrogancia de sentirse especial, de compasión por el sufrimiento universal en lugar de juzgar a los demás como inferiores, de un sentido de interconexión en lugar de separación, y especialmente de responsabilidad en lugar de derecho, donde las capacidades desarrolladas eran reconocidas como dones para ser utilizados en el servicio colectivo en lugar de logros personales que generaban el derecho a la superioridad. Esta verdadera luz no eliminó la oscuridad negándola, ni la trascendió escapando a dimensiones superiores, sino que integró la oscuridad reconociéndola como un polo necesario, que cuando se aceptaba, contribuía a una profundidad y plenitud imposibles en una persona identificada solo con la luz, al rechazar la oscuridad que luego operaba de forma autónoma, causando múltiples problemas. La promesa que Steiner ofreció a las personas que tuvieron el coraje de descender a la oscuridad al confrontar honestamente a Guardian fue que en el otro lado del proceso aguardaba un auténtico despertar donde la luz interior que siempre había estado presente pero oscurecida por la identificación del ego, finalmente podría brillar al revelar una conexión directa con la fuente espiritual que trascendía la personalidad temporal y que persistiría a través de la muerte y múltiples encarnaciones, futuras como un núcleo inmortal de la individualidad. Este despertar no fue la adquisición de algo nuevo desde el exterior, sino la eliminación de velos que oscurecían lo que siempre había estado presente. Y los velos no podían eliminarse mediante la fuerza, ni mediante técnicas que intentaran forzar experiencias trascendentes ignorando el trabajo de integración de las sombras, que era una base necesaria, sino solo a través del proceso paciente de reconocer e integrar todos los aspectos negados a medida que emergían en la conciencia durante prácticas que disolvían las barreras entre el consciente y el inconsciente, permitiendo que los contenidos reprimidos ascendieran donde deben ser procesados conscientemente si se quiere que ocurra una transformación genuina. La luz que surgió después de este proceso de integración no era algo que poseía una persona, sino algo que una persona era cuando se trascendió la identificación con construcciones temporales del ego, revelando una identidad más profunda que era una expresión de la conciencia universal que se manifestaba a través de una forma individual única, que aportaba una perspectiva que ninguna otra individualidad podía ofrecer, porque cada alma era irreductible e irreemplazable, incluso siendo parte de una
totalidad mayor que trascendía la suma de partes, a través de la integración emergente, creando nuevos niveles de organización y significado. La invitación permanente que ofrecían las enseñanzas de Steiner no era buscar la luz evitando la oscuridad a través de prácticas que intentaban forzar estados elevados sin hacer un trabajo de integración de sombras, sino tener el coraje de descender primero a las profundidades, confrontando honestamente todos los aspectos negados a través de una autoobservación rigurosa durante meditaciones que traían contenidos inconscientes a la conciencia, donde debían ser reconocidos sin juicios severos que los rechazaran nuevamente a las sombras, sino con compasión que los integraba, reconociéndolos como partes de una totalidad desarrollada en respuesta a condiciones que merecían comprensión. Esta práctica del ingreso voluntario a la oscuridad interior fue mucho menos traumático que la confrontación forzada a través de crisis vitales que demolieron las defensas psicológicas al exponerlo repentinamente a todo el contenido de las sombras simultáneamente sin una preparación adecuada para procesar las revelaciones de manera constructiva, y permitió trabajar a través de capas progresivamente más profundas a un ritmo que podía integrarse sin sobrecargar el sistema con revelaciones demasiado devastadoras para que la conciencia actual las manejara productivamente. A través de una dedicación sostenida a prácticas de autoobservación honesta, realizadas disciplinadamente durante años, uno eventualmente alcanzaría el punto de estar lo suficientemente preparado para encontrarse con Guardian conscientemente, donde la confrontación sería profundizar y confirmar un proceso ya iniciado, en lugar de un shock completamente inesperado que devastaría a una persona sin recursos desarrollados para trabajar a través de las revelaciones de manera transformadora, en lugar de traumática. La dimensión más profunda de la enseñanza de Steiner sobre la necesidad de enfrentar la oscuridad antes de que la luz pueda emerger auténticamente era que este patrón de descenso que precede a la ascensión, de muerte que precede al renacimiento, de disolución que precede a la reconstitución en un nivel superior, no era una peculiaridad del desarrollo espiritual, sino que era una ley universal que operaba en todas las escalas de la existencia, desde los procesos biológicos de descomposición que permitían un nuevo crecimiento, hasta las transformaciones sociales donde las viejas estructuras deben colapsar antes de que otras nuevas puedan emerger, hasta los ciclos cósmicos de disolución y manifestación que Steiner veía como respiración, del universo alternando entre expansión y contracción a lo largo de eones. Reconocer este patrón universal ayudó a uno a no interpretar la fase de confrontación con la oscuridad como un fracaso personal o una desviación del camino, sino como una etapa necesaria en el proceso natural de transformación que todos deben atravesar si buscan un desarrollo auténtico en lugar de una simulación superficial. Y este reconocimiento proporcionó el coraje para continuar cuando la tentación era retirarse a la comodidad de las viejas defensas, que habían protegido al ego, pero que también lo habían aprisionado en limitaciones que solo podían trascenderse teniendo el coraje de disolver las estructuras establecidas, confiando en que al otro lado de la disolución aguardaba la reconstitución en un nivel más alto de integración y plenitud que era imposible de lograr como persona, permaneció identificada con viejas construcciones que tuvieron que ser abandonadas para permitir el surgimiento de una identidad más auténtica, arraigada en una conexión directa con la fuente espiritual, en lugar de en narrativas construidas artificialmente, a través de la internalización de expectativas sociales y defensas contra heridas que, aunque comprensibles, se habían convertido en prisiones cuando se mantuvieron demasiado rígidas, impidiendo el crecimiento más allá de los patrones establecidos en etapas anteriores de desarrollo, que habían sido apropiados en ese entonces, pero que ahora limitaban las posibilidades para realizar el verdadero potencial que solo podía descubrirse a través de un proceso paciente de eliminación de capas de condicionamiento que revelaba un núcleo auténtico, del ser que siempre había estado presente esperando reconocimiento, pero que había sido oscurecido por identificaciones temporales que se habían asumido como verdadera identidad cuando en realidad eran máscaras útiles, pero que eventualmente debían ser reconocidas como máscaras y trascendidas si uno quería despertar a la realidad más profunda de quién era, más allá de todas las construcciones temporales de la personalidad. La sabiduría final que surgió al trabajar profundamente con las enseñanzas de Steiner sobre el guardián y la necesidad de enfrentar la oscuridad antes que la luz fue el reconocimiento paradójico de que la oscuridad y la luz no eran en realidad opuestos en conflicto donde uno debía ser elegido rechazando el otro, sino que eran polaridades complementarias de una realidad que solo parecía opuesta desde la perspectiva de la conciencia dualista que todavía operaba a través de categorías de bien
versus mal, puro versus impuro, espiritual versus material, y que el auténtico desarrollo espiritual no estaba trascendiendo la oscuridad al alcanzar la luz pura, sino integrando ambas polaridades al reconocer que ambos eran necesarios y ambos contribuyeron a una totalidad que era mucho más rica y profunda que la identificación unilateral con un solo polo que rechazaba a otro que luego operaba de forma autónoma en la sombra, causando múltiples desequilibrios. Esta integración de polaridades no significaba que una persona debería expresar todos sus impulsos indiscriminadamente, ni que debería abandonar el discernimiento ético entre acciones constructivas y destructivas, pero sí significaba que debía reconocer honestamente que capacidades tanto para la compasión como para la crueldad, tanto para la generosidad como para el egoísmo, tanto para el coraje como para la cobardía, existían potencialmente en su propia naturaleza y en la naturaleza de todos, los seres humanos, y que reconocer estas capacidades es, en lugar de negarlas, permitió a uno elegir conscientemente cómo actuar en lugar de estar determinado por aspectos que operaban de forma autónoma cuando se negaban, porque la negación no eliminaba las capacidades, sino que solo las eliminaba del control consciente, donde podían ser dirigidas deliberadamente para permitirles operar compulsivamente en el inconsciente. Una persona que reconocía su propia capacidad para la crueldad podía elegir conscientemente no ejercerla, porque entendía por experiencia interna lo que era la crueldad, y por lo tanto podía desarrollar una compasión genuina por las víctimas y por los perpetradores que actuaban desde aspectos oscuros que no habían integrado conscientemente, mientras que una persona que negaba completamente la capacidad para la crueldad, viéndose a sí misma como una excepción puramente buena, no podía desarrollar una compasión genuina porque no reconocía la humanidad compartida, donde todos luchaban con las mismas tendencias básicas, incluso si las formas específicas variaban, y esta persona era más vulnerable a ejercer la crueldad, inconscientemente, a través de sutiles mecanismos de juicio. Rechazo y violencia psicológica que no reconocía como crueldad, porque estaba tan identificada con la imagen de ser buena que no podía ver sus propias acciones destructivas que eran racionalizadas como justificadas cuando estaban dirigidas a otros, que eran proyectados como merecedores de un trato severo. La transformación completa que ocurrió cuando una persona pasó por el proceso de confrontación con el guardián, integrando la oscuridad conscientemente, en lugar de negarla defensivamente, no fue la adquisición de la perfección, donde todos los aspectos problemáticos fueron eliminados dejando solo luz pura, sino fue el logro de la totalidad, donde todos los aspectos fueron reconocidos e integrados en la totalidad funcional, donde la persona ya no estaba fragmentada entre el yo público presentado socialmente y el yo privado escondido en la vergüenza, sino que se unificó, reconociendo toda la complejidad y contradicción de la naturaleza humana, sin la necesidad de negar ningún aspecto, porque había desarrollado fuerza interior. Tolerar la verdad completa sobre uno mismo sin desmoronarse, y esta totalidad lograda a través de la integración honesta de la sombra, era mucho más estable y auténtica que la pseudo-integridad de una persona que mantenía ilusiones de perfección a través de la negación sistemática de aspectos problemáticos que luego operaban de forma autónoma en la sombra, causando problemas que la persona no reconocía, como originados por partes negadas porque proyectaban responsabilidad sobre los demás o sobre circunstancias externas al mantener una narrativa de ser una víctima inocente, en lugar de reconocer la propia contribución a patrones que se repetían a lo largo de la vida, porque no eran confrontados y transformados, sino solo evitados, a través de estrategias de defensa que eran sofisticadas, pero que en realidad no funcionaban para eliminar los problemas, sino solo para mantenerlos fuera de la conciencia, donde podían continuar operando destructivamente, sin supervisión consciente. Esa era la única manera de transformarlos genuinamente a través del reconocimiento, la comprensión compasiva de los orígenes y la integración consciente, donde las energías que antes causaban problemas cuando operaban de forma autónoma en las sombras, ahora contribuían a la fuerza y la plenitud cuando se dirigían deliberadamente al servicio de valores elegidos conscientemente, en lugar de compulsiones inconscientes que determinaban el comportamiento sin que la persona reconociera que estaban siendo dirigidas por aspectos que él negaba. Poseer, pero que poseía tan completamente como cualquier aspecto que reconociera, porque eran partes de la totalidad, que solo podían ser una totalidad auténtica cuando nada era excluido
a través de la negación que creaba una división interna, donde la energía vital se consumía para mantener los aspectos separados en lugar de estar disponibles para la expresión creativa del verdadero potencial, que solo emergía cuando una persona ya no estaba atrapada en la necesidad de mantener defensas que protegieran el frágil ego contra el reconocimiento de verdades incómodas, sino que había desarrollado un ego lo suficientemente fuerte como para tolerar la verdad completa, descubriendo que la aceptación honesta de la totalidad del ser, incluidas las imperfecciones, era mucho menos agotadora que la constante desempeño de ser quien no era, mientras ocultaba quién era realmente de la propia observación y de los demás, mientras mantenía máscaras que eran agotadoras de mantener, pero que eran abandonadas solo cuando uno reconocía que el costo de mantenerlas excedía los beneficios y que una vida alternativa auténticamente era posible, cuando uno tenía el coraje de confrontar a Guardian en el umbral donde se debía cruzar la oscuridad antes de que pudiera emerger la luz auténtica, demostrando que no toda la luz llegaba primero, sino que la oscuridad necesariamente precedía a la luz cuando el desarrollo era auténtico y no simulado. Un auténtico despertar aguardaba al otro lado de un valiente descenso a las tinieblas que pocos tuvieron el valor de emprender, prefiriendo permanecer en el consuelo de ilusiones que protegían pero aprisionaban, impidiendo la realización de un potencial que solo se revelaba cuando una persona tenía el coraje de afrontarlo. Totalidad del ser sin negación ni escape, descubriendo que la aceptación honesta era un portal hacia la libertad que trascendía todas las limitaciones de las identidades construidas artificialmente, revelando una conexión con la fuente que era la verdadera luz, que brillaba cuando se quitaban los velos.